89, 90 más o menos, salió un informe de la Suprema Corte de Inglaterra, que entendieron el problema como un problema de Estado. César Mesa, el concejal, mencionó la tragedia de Hillsborough en 1989 y la de Heysel en 1985. Curiosamente estuvo en Liverpool en las dos situaciones. En una fue un enfrentamiento de barras con hinchas de la Juventus, los del Liverpool ingleses arrinconaron a los de la Juventus y hubo un aplastamiento y hubo 39 muertos en el codo suroriental de la tribuna del estadio de Heysel, que es en Bélgica. Y en el 89 fue peor, porque ni siquiera hubo un enfrentamiento de hinchas, sino que hubo un sobrecupo en la tribuna norte del estadio de Hillsborough y hubo 93 muertos. Entonces, el tema es no solo el tema de violencia, sino la organización del evento deportivo. Si nosotros, como sociedad, permitimos que se vaya un bus con sobrecupo de Copacabana para Medellín, el día, creo que el concejal John Jairo fue que lo mencionó, de un hincha de no sé cómo, Manuel, el hincha del concejal del Once Caldas muerto, uno veía las imágenes y eran en buses de escalera, que está prohibido el transporte intermunicipal desde Manizales, y 30 o 40 hinchas encima del bus de escalera, transporte intermunicipal. Entonces uno dice, hubo 2 muertos ese día tal vez, pero si hay un accidente, los muertos pueden ser 10, 12, 14, pues, es una tragedia de proporciones muy grandes. Entonces el tema es de organización. El segundo referente que tuvimos fue la legislación de España en lo que es la conversión de clubes en sociedades anónimas deportivas. Eso fue en el año 90, en la ley 10 del año 90 de España, y esta ley, los clubes estaban en quiebra y se les posibilitó, a través de un apoyo estatal, que salieran de la quiebra y generaran venta de acciones. Solamente 4 clubes, el Real Madrid, el Barcelona, el Bilbao y se me escapa otro, tal vez el Valencia, fueron los que no se convirtieron en sociedades anónimas, sino que quedaron como corporaciones deportivas, sin ánimo de lucro, porque tenían una solvencia suficiente que les permitía tener unos márgenes de seguridad del negocio. Y en Chile también se hizo una conversión de clubes en sociedades anónimas con una consideración muy pesada, y es que, por ejemplo, Colo Colo se convirtió en sociedad anónima blanquinegra, que son los colores distintivos de ese equipo, pero a mi modo de ver lo hicieron para evadir muchas deudas viejas, como decir, esta es la sociedad nueva y la vieja queda por allá con las deudas y arrancamos como de cero. Aquí en Colombia se están convirtiendo en sociedades anónimas también, pero con responsabilidad sobre las deudas de acuerdo a la ley que promovimos. Por ejemplo, Millonarios, la persona jurídica se llama Sociedad Blanco y Azul. En Medellín ya no se llama Deportivo Independiente de Medellín, se llama Sociedad Anónima Equipo del Pueblo S.A. Entonces es la conversión de clubes en sociedades que yo creo que va a brindar mucha transparencia y mucho progreso en los modelos económicos y de responsabilidad social. El concejal Darío Tobón decía un tema muy importante, lo del observatorio. Ese tema es muy chévere porque, complementando con lo que decía el concejal Manuel, la tipificación del individuo, o sea, cuáles son nuestros individuos, cuáles son sus grupos de edad, cuáles son sus comportamientos, estudian o no, dónde viven, qué los mueve, y ese tipo de cosas nos llevan, es un tema que también lo pegamos con lo que decía el vicepresidente, el tema de la investigación, o sea, es saber con quiénes nos estamos relacionando. Si nosotros no sabemos cómo son nuestros habitantes, es muy difícil tratar de hacer algo que sea verdaderamente eficiente. Y el concejal Vanegas mencionaba el tema de la política pública. El tema de la política pública, y el concejal tiene una visión que yo comparto muchas veces, porque se hacen políticas públicas y entonces es como un tema muy a largo plazo, y entonces es un plan decenal, y entonces en el 2019 nos vemos a ver cómo va la cosa. Yo creo, el concejal, que es ir montando la estructura de planeación, porque hay que tener un norte y un marco, pero hay que ir haciendo cosas, o sea, no dejarlo todo a la planeación, sino a la ejecución. Los periodos de gobierno son muy corticos. Cuando menos pensemos, estamos en elecciones y hay un nuevo consejo y hay un nuevo gobierno, y entonces se pasó el tema y no se hizo nada. Entonces yo creo que el llamado tuyo es hacia eso, es hacia lo de planeación. Es fundamental, es hacer
el direccionamiento hacia dónde queremos ir, pero también hay que ir haciendo las cosas y yo veo que aquí las están empezando a hacer. Y cerraba el concejal Osvaldo con el tema que yo creo que tiene que ver como con la esencia, es lo humano, lo social, las personas. ¿Quiénes son las personas y qué vamos a hacer para tratar de mejorar su calidad de vida, que en última instancia es la responsabilidad del Estado, del gobierno, de las instituciones municipales y del Consejo? Yo creo que sobra decir que celebro que esta iniciativa la estén trabajando, que pueden contar con nosotros a título personal con digamos las vivencias que hemos tenido y ponerlas al servicio de Copacabana como siempre, también desde la Liga Antioqueña de Fútbol, que hace parte de la Comisión Local de Medellín, en donde se atienden temas también como por ejemplo el traslado de los hinchas de Copacabana, y donde los programas de responsabilidad social deben ser tenidos en cuenta para todos los municipios del área metropolitana mínimamente. Incluso hay hinchas de Guarne, de Santa Bárbara, de Río Negro, de San Jerónimo, que vienen y se desplazan a Medellín para los partidos. Y también como parte de la Federación Colombiana de Fútbol, que estamos trabajando también el tema de la responsabilidad social y mirar cómo vinculamos el empresariado para estos temas. No hay forma alguna de que mejoremos las situaciones sin invertirle estrategia, inteligencia, tiempo y dinero. El tema del dinero se vuelve un tema muy complicado porque para todos es conocido que los presupuestos tienen muchas limitantes y las obligaciones son muchísimas, y como decía Mafalda, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Entonces los gobiernos están atendiendo la urgencia, que es que hay un maestro amenazado, que es que hay una escuela que se está cayendo un pedazo, que es que el hospital hay que trasladarlo, ¿cierto? Pero estos temas sociales son muy importantes porque si no los atendemos en 2 años o en 3 o en 5 van a ser los grandes problemas que nos van a consumir todo el tiempo y todos los recursos. Sobra reiterarles mi agradecimiento por invitarme aquí a Copacabana, que siempre me he sentido como en mi casa por la forma como todos ustedes me han tratado, y que siempre al servicio de esta municipalidad que es tan importante para el desarrollo de nuestra ciudad. Gracias a usted, doctor Mauricio Parodi. Concejal Carlos Marías me solicita el uso de la palabra. Yo también tengo una pequeña pregunta de usted, concejal, y después algo a mí. Doctor Mauricio, quería consultarle algo. Lo que pasa es que nosotros estamos en este momento trabajando una política pública, un proyecto de política pública con el área metropolitana. La mesa de convivencia, de seguridad y convivencia del área metropolitana tiene algo o se ha vinculado de una u otra forma en todo este ejercicio que se está consolidando desde el tema de las barras, porque nos gustaría mucho que, si es así, pudiéramos articular esa iniciativa y presentar un solo proyecto. Es una política pública de convivencia y de seguridad y todo este asunto, y aquí conversando con Osvaldo pensaba de qué forma podemos articular esa iniciativa y que sea una sola y que realmente tenga fuerza. Yo pienso, concejal, que mi gusto es que las iniciativas sean de ese tipo. O sea, en Copacabana tenemos que atender unos temas, pero el tema no es un tema exclusivo de Copacabana. Es más, el tema del fenómeno de la violencia en el fútbol no es exclusivo del fútbol. Es más, muchas veces se ha logrado controlar los brotes de violencia dentro del estadio, pero no en las afueras. Entonces los problemas son, como decía el concejal Pablo, en el puente de Imusa, entonces es en la avenida 70 de Medellín, entonces es en el Obelisco, entonces es en Campo Valdés, ¿cierto? Entonces ese tema, ojalá las iniciativas fueran metropolitanas, porque el tema termina siendo el mismo. Entonces, si aquí se monta un observatorio, debería estar conectado con un observatorio metropolitano. En ese orden de ideas yo creo que podemos afrontar en 2 términos. La Liga Antioqueña de Fútbol tiene asiento en la Comisión Local de Seguridad y Convivencia de Medellín, y en la de Envigado y la de Itagüí, que son diferentes por ser localidades diferentes, pero que muchas veces a nivel de policía se trabaja igual porque es la misma policía metropolitana. Entonces, incluso hacia el sur, que es donde está Itagüí, Envigado es el Comando Sur Metropolitano, donde hay un comandante, como aquí en la zona norte hay otro. Entonces yo vería con muy buenos ojos y pongo al servicio de Copacabana la iniciativa, si la quiere manejar así, nuestro asiento en la comisión local, porque además nosotros somos la Liga Antioqueña de Fútbol, que cobija a todos los municipios. Y una cosa que se me había escapado: cuando hayan problemas de orden local en partidos de fútbol,
también pueden revisar la ley 270 y pueden crear la comisión local aquí para atender sus temas locales. Eso no es exclusivo para fútbol profesional. Entonces es prevenir e invitar incluso a los hinchas de las comunidades o a través de las sesiones comunales o de los líderes representativos, mirar cómo se previenen los brotes de violencia. Y yo creo que incluso la ley da algunas herramientas para sancionar, incluso con plata, cuando hay brotes de violencia, sobre todo agravados si es un jugador o un entrenador o un dirigente. Es más grave que el acto de violencia lo cometa un dirigente que un aficionado. O sea, el dirigente tiene una responsabilidad mayor. Lo mismo que si una falta la comete un concejal o un ciudadano de a pie. Es más grave para el concejal porque tiene una responsabilidad con su comunidad. Entonces, a mí me gustaría mucho trabajar de la mano de ustedes en esa idea de convertir esta idea en algo metropolitano también, porque debe ser así. Y que además los programas de responsabilidad social sean para todos. Eso me acuerda en nuestros discursos políticos de defensa de los derechos de nuestras comunidades con el tema de empresas públicas, que nos molesta mucho que empresas públicas inviertan solo en Medellín y en los otros municipios del área metropolitana no se hagan las inversiones cuando todos somos los mismos habitantes, que pagamos los mismos servicios, pero que EPM tiene, digamos, la titularidad en la alcaldía de Medellín, pero que es un tema, digamos, de lógica social. Entonces en esa idea me parece muy chévere y cuenten con nuestro acompañamiento para desarrollarla en la medida que ustedes lo consideren. Gracias, doctor Mauricio. El concejal Vanegas me da pie también para hacer otro interrogante. Siendo que la normatividad desde el punto de vista legal cobija toda la nación, ¿por qué se hace necesario que se implemente a nivel departamental como lo acaba de plantear el concejal Vanegas, articulándolo en un proyecto de acuerdo o en una norma departamental, eventualmente a través de una ordenanza que regule la convivencia en esta materia? ¿Y por qué no se puede generar de una manera más amplia un decreto del gobierno nacional amparado en la normatividad que ya está, y así no quedaríamos relegados, digámoslo así, a que el ciudadano de X departamento sea los gobernantes locales o departamentales los que estén interesados y no el gobierno nacional, sabiendo que ya existe la herramienta erga omnes, que sería la norma nacional en este caso? La otra pregunta tiene que ver con el tipo de sanciones. Si en la diferente normatividad que se ha expedido, creo que hablamos de 4 normas, 3 o 4 normas, se establece algo en materia sancionatoria. Yo hice la pregunta que usted respondió muy bien ahorita en los modelos comparativos a nivel internacional, que siempre antes de la expedición de una ley se mira el derecho comparado, pero tengo entendido que en lo que pasó con el caso de los hooligans y otros grupos o barras que generaban esta problemática de violencia, se tomaron medidas muy fuertes, como fue vetarlos, no sé si estoy equivocado, alguna vez escuché eso o lo leí, vetarlos de por vida de entrar a un estadio cuando generaban disturbios, y eso mermó en gran parte que se generaran esos brotes de violencia. No quiero decir que eso pues es lo que se debe hacer a nivel local, departamental o nacional, pero se ha previsto en alguna medida o se ha estudiado la posibilidad de este tipo de sanciones para los infractores de la normatividad, lo que tiene que ver con la participación de los escenarios deportivos y específicamente en el fútbol, que es lo que estamos tratando. Muchas gracias, doctor. Sí, presidente. En el estatuto del hincha, que es el decreto 1007 del 2011, están los derechos y deberes de los hinchas. Y en la ley 1445 del 2011 también están establecidos las conductas, digamos, contravencionales, porque no son delitos. Por ejemplo, la persona que se meta a una cancha, la persona que invada o obstaculice el espectáculo deportivo, incluso para cierto tipo de agresiones verbales que serían tipificadas por la inspección de policía o por la policía en su momento. Y particularmente se habla de 3 sanciones. La que usted menciona, bien lo conocen, es exclusión de los estadios por tiempos determinados. Aquí en Colombia hasta ahora no hay sanciones de por vida, o sea, la pena capital no existe, pero sí 2 años, 3 años, 5 años de exclusión de los estadios. Y
multas en dinero. Y si son menores de edad, los padres son solidarios y los pueden hasta pagar el sueldo o los activos que tengan para cobrárselo. Y hay una norma que no la hemos podido terminar, digamos, de construir, pero que a nivel de secretarías de gobierno y de las comisarías de familia se pueden implementar, y es, voy a tipificarlo con un ejemplo. Hay un hincha, supongamos, para no decir de Nacional ni de Medellín, de Millonarios, para que nadie se sienta ofendido. Entonces, que está aquí, vive aquí en Copacabana, es habitante de Copacabana, y se fue para el estadio en Medellín y cometió una contravención, por decir algo, iba con una navaja en un bus o con un arma blanca. Eso está tipificado que no, o con pólvora, con explosivos. Esta persona se le tipifica su conducta, se le sanciona 2 años sin ir al estadio. La pregunta es, ¿cómo hace usted para evitar que un man de Copacabana se vaya para el estadio? ¿Cómo va a hacer para controlarlo? Pues en un día de partido que se movilice tanta gente. Hay un mecanismo que es tan simple como efectivo, y es asignarle trabajo comunitario en los horarios de los partidos. Entonces, si hay partido el sábado de 5 a 7, entonces tiene trabajo comunitario de 4 a 8 de la tarde. Entonces entonces, la responsabilidad del cumplimiento de la sanción, el Estado le tira la pelota al ciudadano. Usted tiene que venir ocupando la policía el sábado a las 4, tiene que presentarse aquí, y aquí se queda hasta las 8. Le toca hacer aseo en los baños, o le toca atender, recoger la basura de la quebrada, lo que determine la falta. El tipificar la falta no es tan difícil, identificar al ciudadano es bastante difícil, porque además la policía se queja, dicen, pero es que ustedes como nos tiran en pleno operativo, un partido, nosotros capturar 20, 30 personas y a cada uno hacerles un debido proceso. Entonces es engorroso. Entonces la policía es lo que hacen y le cuentan a no, hermano, ahí cogimos como 20, pero lo largamos porque es que no nos da ni el tiempo para hacer el debido proceso, y no se puede sancionar a nadie sin un debido proceso, sin una doble instancia, o sea, todo lo que la Constitución le entrega de derechos a los ciudadanos. Pero el tema es de construcción de esos espacios, además ayudados por la tecnología. Tiene que haber ayudas tecnológicas, tiene que haber cámaras, identificaciones biométricas, carnetización, porque si no es imposible uno identificar entre tantas personas el responsable de una actividad vandálica, pero además que el vándalo se escuda en la multitud y el anonimato para hacer su fechoría. Gracias, doctor Mauricio. Queda uno bastante ilustrado con la muy buena exposición que trae usted, que trajo también, lógicamente, Osvaldo Arango y nuestro concejal César Mesa. Yo me tomo el atrevimiento de reforzar un poquito lo que usted acaba de decir. Hace algunos años tuve la oportunidad de leer un artículo que no recuerdo el título en este momento, pero se refería a los medios de información o medios de control, y fue un documento en el que fuimos muy críticos porque decíamos que los medios de identificación y control, como los que usted acaba de mencionar, que son necesarios, los avances tecnológicos, lo que propiciaban era que se mantuviera el status quo. Pero ahorita nos damos cuenta, eso fue pues hace algunos años, uno va reevaluando lógicamente sus posturas y nos damos cuenta que los sistemas de información y control no es para posibilitar los medios del Estado y que objetivicen o conviertan al individuo como un fin para los medios del Estado, sino que en realidad son necesarios. En la Universidad de Antioquia ya ahorita se está empleando para todo, ¿cierto, César? Ya es la huella. Todos lados, para ingresar, para la biblioteca, para todo usted se identifica con la huella, y yo creo que todos los datos, usted tiene mismo, va a prestar un libro, ponga la huellita, si usted es fulano, llévese el libro, y lo identifican de uno. Yo creo que a nivel nacional esa es la idea de lo que se tiene. Ahorita, por ejemplo, se está hablando ya que en las próximas elecciones debe estar implementado todo el sistema digital para la votación, y todo es con la huellita. Yo creo que ojalá en un futuro no muy lejano, creo que eso es lo que va a pasar en los estadios. Si usted quiere entrar, identifíquese con la huella, y si ya está sancionado, no puede entrar, y esa sería una buena manera de ejercer un control frente a las personas que efectivamente estén sancionadas y no deban ingresar al estadio por sus comportamientos. Agradecemos entonces la presencia del doctor Mauricio Parodi de nuevo, de Osvaldo Arango, de César Mesa, de verdad una excelente exposición que nos deja con mucha satisfacción, con mucho conocimiento y a la misma vez con muchas inquietudes para generar
desde el Consejo Municipal algunas políticas o algunos proyectos de acuerdo que yo sé que ya se avecina de parte de los expositores para el municipio de Copacabana. Tienen ustedes entonces el uso de la palabra para que se despidan de la corporación. No, muchas gracias al Consejo de Copacabana, a su mesa directiva, a los honorables concejales y a César Mesa, que viene liderando esta idea, y como lo he ya manifestado, solo quiero reiterar que siempre a disposición para las buenas iniciativas que hacen en beneficio de la comunidad. Muchas gracias. Pues me uno a las palabras del doctor Parodi, muchas gracias por acompañarnos, y este es un sueño que empieza a hacerse realidad en un orden desde la lógica, ¿no? Proceso, no tiros al aire, es como la reflexión. Quisiera, señor presidente, también finalmente dar ese agradecimiento al doctor Parodi, al doctor Osvaldo. Hemos venido trabajando desde una representación del Consejo con el funcionario y contratista de la Secretaría de Gobierno en este tema, y el hecho de que una autoridad a nivel nacional frente a este tema, como lo es el doctor Parodi, esté hoy en el Consejo, nos da una visión más holística de este tema, de estos hechos sociales, que es lo que queremos hoy empezar a patentar frente a un proyecto de acuerdo. Y que les recuerdo, señores concejales, este es un proyecto de acuerdo que esperamos se convierta en acuerdo municipal, pero que sus alcances se verán en ni siquiera mediano plazo, es en largo plazo. Los procesos sociales definitivamente tienen que verse a largo plazo, es decir, y lo mencionaba el doctor Osvaldo en estos días, nuestros nietos o hijos van a ver unos buenos resultados si esto sí se implementa de la forma adecuada, ¿sí? Hablo ya de resolución de algunos conflictos. Muchas gracias. A usted, concejal César Mesa. Tan amable señor secretario, continuemos con el orden del día. Presidente, el tercer y último punto, proposiciones de punto 4. ¿Qué va a hablar, hombre? No, no, lo que digan ustedes, mío. No, es que no estamos todos. No hay. No, era que. Bueno, está grabando. Estando en el ámbito de proposiciones y varios, concejal John Jairo Cardona. No, concejal John Jairo Cardona. No existieron entonces proposiciones y varios. Estamos por terminar la sesión del día de hoy, siendo las 9:30 de la mañana. Concejal, honorables concejales, sesión el día de mañana, 9 de la mañana.